Miden fuerzas hoy unas elecciones regionales que debieron realizarse a finales del 2016. Más de 18 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar. No solo se eligen 23 gobernadores, sino que se medirá el pulso de la ciudadanía con respecto a Nicolás Maduro en medio de la profunda crisis que está sumergido el país y en el que las necesidades básicas no son cubiertas ni en un 50%. La oposición y los ciudadanos han denunciado algunas irregularidades por parte del Consejo Nacional Electoral en esta jornada. Tenemos cobertura total NTN 24 de estos comicios. Vamos a comenzar con Carmen Andrea Rengifo, que está precisamente en la capital venezolana, en Caracas. Y le pregunto, Carmen, ¿cuál es el ambiente a menos de una hora del cierre de las mesas? Una muy buena tarde. Hola Carlos, 5 de la tarde, 5 minutos en Venezuela. Pues quedan escasos 55 minutos para el cierre de los centros electorales, pero como ya es sabido en Venezuela, aun cuando hay gente en las filas, se extiende ese plazo. Quiero mostrarle en este momento este centro, es con industrias, ubicado en el municipio Baruta, donde fueron incluso trasladados varios centros aquí mismo. Esto temprano estaba abarrotado de ciudadanos, ve que algunos de ellos están sentados en sillas, precisamente esperando porque la jornada ha sido bastante extenuante, larga. Usted hablaba de algunas irregularidades, hay que decir que la oposición venezolana y los ciudadanos han denunciado miles de irregularidades en todo el territorio nacional. ¿Qué ha pasado? Algunos centros han estado cerrados, otros han tenido fallas en las máquinas, otros fueron cambiados. Incluso hay una denuncia reiterada por parte del diputado Luis Florido que indicaba que lo cambiaron en 3 centros de votación, lo reubicaron 3 veces en menos de 48 horas y aún así él acudió a cumplir con el compromiso electoral. Hace algunos minutos habló el presidente Nicolás Maduro, dijo que esto está superando la participación del 2012, es decir, que él tiene previsto o él habla de un 53% de participación. Sin embargo, se maneja que la abstención pudo haber sido mayor y es promovida, han dicho los ciudadanos y los opositores, por parte del chavismo y de incluso las mismas rectoras del Consejo Nacional Electoral. Este es el panorama que podemos apreciar a esta hora en este centro. Hay varios toldos donde la gente está esperando que sea llamado. Ha llovido en reiteradas oportunidades aquí en la capital venezolana, a esta hora escampa. Vamos a tratar de conversar con ciudadanos que tienen algunas horas aquí. Quiero preguntarle, señora, buenas tardes, ¿desde qué horas está aquí? Yo de las 12. Desde las 12, usted completa casi 5 horas aquí esperando. Sí. Muy lento el proceso, ¿cómo ha visto esto? 5 horas es bastante. Está lento bastante. Señora, ¿usted de qué horas está aquí? Buenas tardes. Yo pasé a las 12, había mucho y me vine a las 3 de la tarde. O sea, no ha podido votar todavía. ¿Espera hacerlo en cuánto tiempo? Bueno, esperando, ya estamos en la última parte. De preguntar, perdón, este joven, buenas tardes, ¿desde qué horas está aquí? Tengo como una hora y media acá. ¿Cómo ha visto el proceso el día de hoy, la jornada? Bueno, ha estado algo lento. Tengo entendido que han tenido problemas desde temprano con la máquina. Pudieron solucionarlo a las 11:30. Entonces, imagínate, un retraso de esa magnitud se va arrastrando lo que queda de jornada. ¿El centro de votación siempre fue aquí o fue reubicado? Sí, afortunadamente ha sido siempre. ¿Y usted, señor, desde qué horas está aquí? Buenas tardes. Más o menos también como 2 horas, hora y media, 2 horas. ¿Qué piensa de este proceso el día de hoy? ¿Cómo ha visto, además, que hayan sido reubicados varios centros, 247 para ser exactos, en las últimas horas? Bueno, una triquiñuela, una artimaña, pues el CNE que ahorita nos tiene a todos dando carrera de aquí para allá, tratando de evitar pues de que el pueblo se exprese y de que el pueblo realmente salga a las calles a protestar, porque esto prácticamente lo está tomado como un voto protesta, pues, ¿ok? Y ellos han hecho hasta ahorita con eso, a menos de 72 horas del proceso, cambiar a una cantidad de gente, sobre todo en las zonas del este de Caracas, que siempre hemos sido como protestantes contra el gobierno, pues entonces ellos hacen lo posible. Pues ya lo decía y ustedes lo escuchaban, muchísimas gracias al ciudadano haciendo esta denuncia, las irregularidades constantes en las últimas 72, 48 horas. Después de que se anunció, por supuesto, la última semana de cierre previo a esta elección que escogerá además 23 gobernadores
Recordemos que en este momento 20 gobernaciones están en poder del chavismo y 3 hacen parte de la oposición. Como un plebiscito lo han calificado algunos, para otros se trata de una jornada en la que hay que rechazar la situación, la crisis que se vive en todo el territorio nacional por falta de medicamentos, por falta de comida. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que esto es un triunfo y le ha pedido incluso a los ciudadanos salir por el milagro. Han llamado los chavistas a la operación Remate, mientras que la oposición venezolana ha denominado estas últimas horas como la operación Venezuela. Le piden a los ciudadanos salir a votar, lo que falta, y además mantenerse en la fila hasta tanto no vote la última persona y posteriormente defender lo que ellos llaman la auditoría ciudadana, la auditoría del voto y por supuesto los resultados. Han dicho las rectoras del Consejo Nacional Electoral, a diferencia de las denuncias de los ciudadanos, que todo ha transcurrido en calma, que es una de las elecciones más tranquilas y que no ha habido ninguna irregularidad, pese a que ustedes escuchaban las denuncias de los propios venezolanos hablando sobre el retraso, sobre el daño de las máquinas y la reubicación. Así ha transcurrido la jornada y este es un resumen. Irregularidad tras irregularidad se ha denunciado durante la jornada de elecciones regionales en Venezuela. Los ciudadanos van a las urnas, pero muchos reportan situaciones fuera de lo normal. La oposición acusa a los medios de comunicación públicos de hacer campaña por los candidatos oficialistas. En el municipio de Chacao, bastión de la oposición, el candidato de la gobernación del estado Miranda, Carlos Ocariz, denunció que las fuerzas gubernamentales les impiden a los periodistas hacer su trabajo. No pudieron ustedes grabar la votación del candidato, imagínense ustedes las irregularidades. Ocariz dijo además que fue una víctima más del cambio de su puesto de votación. Toda la vida votando en San Lucas, porque les dio la gana a esta señora. El señor tiene que irse en autobús para allá a votar porque no pudo votar en su centro de votación original. Eso es lo que estamos viendo. 220.000 personas estamos como el señor y como yo. También se informó sobre ofensas contra el candidato cuando salía de votar. En Sucre, estado Miranda, un grupo de motorizados que llevan camisetas del candidato oficialista Héctor Rodríguez transitan frente a los centros electorales. Una situación irregular si se tiene en cuenta que la campaña terminó desde el jueves. Hay reportes de retrasos en la apertura de las mesas y de fallos en los aparatos electorales. Sin embargo, los oficialistas reiteran que la jornada avanza en completa normalidad. El reporte que tenemos de todo el territorio nacional es de completa y absoluta normalidad. Completa y absoluta normalidad, de tranquilidad en los centros de votación, la gente ejerciendo el derecho al voto de manera cívica, de manera organizada. Diosdado Cabello habló sobre otro de los puntos polémicos de las elecciones, el que tiene que ver con la constituyente madurista, frente a la que aseguran tendría que juramentarse quienes resulten elegidos. La gente que sin ser chavista sale a votar hoy está demostrando que el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido escuchado por el pueblo de Venezuela. Según lo dispuso Maduro, los nuevos gobernadores también estarán obligados a subordinarse a la constituyente oficialista, que ha sido calificada de fraudulenta por la oposición. Y el presidente Nicolás Maduro habla de una participación del 53%, es lo que dijo hace algunos minutos. También aseguró que esta contienda electoral lo que demuestra es que en Venezuela se vive una democracia plena y ha dicho que este es un llamado no solamente por parte de la constituyente comunal que él dirige y que también dirige Delcy Rodríguez. Ha asegurado el presidente Nicolás Maduro que esta contienda electoral es un éxito y que buscará derrotar la guerra económica. Somos Venezuela y debemos demostrar que somos un país democrático. Han dicho que somos una dictadura. No, somos un pueblo democrático, rebelde, con un sentido igualitario, con un sentido del honor, de la dignidad. Y hoy, 15 de octubre, en esta elección número 22, vamos a dar ese ejemplo. Y ahora les digo, con las gobernaciones vamos a consolidar la paz en función del camino de la recuperación, de la prosperidad económica. Ya la revolución dio prosperidad económica y social al pueblo. Nos las afectaron con la guerra económica. Vamos a recuperarla, pero hace falta el ejercicio soberano de tu poder de decisión. Si no hubiera revolución, se hubiera acabado la democracia en Venezuela. No gobernadores que se vayan a quemar, a matar, a destruir, no. Aspiramos la paz, consolidar el diálogo.
5 de la tarde, 14 minutos en Venezuela. Y ustedes lo veían hace algunos segundos cuando hablábamos con los ciudadanos, las denuncias reiteradas. Aquí en este punto de votación con Industrias, prácticamente movieron 3 centros de votación y los aglutinaron todos aquí. Hay otros centros en el interior del país donde denunciaron que 1.800 personas iban a votar a un colegio electoral y que el registro apareció con tan solo 700 personas. El resto fueron reubicados y otros incluso no podrán votar porque hubo una depuración, como lo llamó el Consejo Nacional Electoral. Y hasta el día de hoy hubo centros reubicados, es decir, el día de las elecciones. La gente se preguntaba por qué. Sin embargo, y a pesar de que 5 centros en el municipio de Chacao amanecieron cerrados, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que todo ha permanecido en calma y que todo ha transcurrido con normalidad. Este es el proceso electoral donde menos novedades hemos tenido. Te quiero decir también y recordar una vez más que las máquinas de votación todas tienen baterías, es decir, que si no hay electricidad en un centro de votación no pasa nada. Tienen baterías y pueden funcionar durante todo el proceso electoral, aun cuando no haya luz en el centro de votación. Y el dirigente opositor Enrique Capriles ejerció su derecho al voto sobre la 1:30 de la tarde hora local. Hizo un llamado a todos los venezolanos y hace pocos minutos también habló de la Operación Venezuela, el remate, y le pidió a los jóvenes que acudan a las urnas a votar en estas últimas horas, bueno, escasos minutos, que quedan 45 para ser exactos, pero si hay gente en fila, reiteramos, tienen el derecho de ejercer, de votar, porque es lo que dice el Consejo Nacional Electoral y la ley electoral en Venezuela. Capriles hizo un llamado porque el gobierno todo el tiempo ha reiterado que se debía presentar el carnet de la patria, además de la cédula. Ha dicho Enrique Capriles que el único documento válido en el país es la cédula de identidad. Están haciendo todo para que la gente no vote y están haciendo todo para que la gente se canse y están haciendo todo para que a la hora que yo digo, a la hora del remate, y ahí tenemos que estar firmes y alerta máxima, todos los electores pretendan cerrar centros con electores en cola. Y después algo muy importante, este es el único carnet de la patria, querido pueblo venezolano, este que está aquí. No hay otro mosca con querer venir a pedir un carnet del PSU, o vaya y chequeese al salir del centro de votación. Nada de eso, eso es chantaje. Eso es, bueno, ese es un candidato desesperado. Ese candidato que se comprometa a respetar, todo el mundo sabe lo que va a pasar en Miranda y todo el mundo sabe qué va a pasar en Venezuela, porque todo el mundo conoce los mismos números, las mismas tendencias, las mismas proyecciones, que las conocemos nosotros, las conoce el gobierno. Mire, y es que voy a citar palabras textuales de algunos dirigentes chavistas que han dado este tipo de declaraciones. Freddy Bernal, a los jefes de los CLATs, ustedes saben qué tienen que hacer. Lista en mano, casa por casa. Y un mensaje de texto que fue capturado y que fue enviado a varios ciudadanos. Dice, trabajador de la alcaldía, el punto rojo de tu centro de votación no ha reportado tu voto. Debes cumplir para mantener vivo el legado de Chávez. Tu amiga Yelixa Santaella es una de las candidatas del chavismo. Son estos excesos los que denuncia la oposición venezolana y los ciudadanos. Presión contra trabajadores, presión además contra los ciudadanos que cada mes o mes y medio reciben la caja CLAT de comida que le compran al gobierno por un precio un poco más económico. Nosotros vamos a quedar atentos a toda la información, a escasos 40 minutos de que termine la jornada electoral y por supuesto previendo que se va a extender varias horas por la cantidad de gente que todavía permanece en diferentes centros electorales del país. Hasta ahora desde Caracas, Carlos, regreso contigo. Carmen, antes de despedirla quería preguntarle, usted no es la primera vez que cubre una jornada electoral en Venezuela, ya tiene varios años destacada ya como periodista de NTN 24, de RCN Televisión también. Quería preguntarle, ¿los medios de comunicación también vivieron algunas restricciones el día de hoy, más allá de lo que se había vivido anteriormente, en años anteriores? Pues mire, yo creo que es la primera vez en muchos años que el Consejo Nacional Electoral no le entregó acreditaciones a muchos periodistas extranjeros y a periodistas de medios nacionales. Fue reiterado en el estado Táchira, les dijeron incluso que no había papelería, simplemente no respondían. Es decir, creo que por esa parte
y además se impuso en redes sociales una etiqueta en la que decía el CNE veta a los periodistas, precisamente porque muchos fueron vetados por el Consejo Nacional Electoral, es decir, no se les otorgó las acreditaciones, eso como primera medida. Por otro lado, bueno, acceder, estamos muy cerca de los centros de votación, usted puede verlo en este momento. Se había dicho, sin embargo, que se iba a ampliar el perímetro, que iba a ser a 500 metros, sin embargo, se ha permitido, es decir, que por ese lado no hay irregularidades. Ha habido denuncias, sobre todo en el interior del país o en algunos centros electorales. Eso se hace un poco como a discreción, mire. Si el Plan República, quien está funcionario del Plan República, el militar decide que tú no puedes pasar, pues simplemente no pasas. Pero ha habido otros centros donde ellos han sido un poco más amables y han permitido el acceso. No en todos lados se ha permitido, incluso en muy pocos casos, que los medios de comunicación ingresen hasta el sitio donde van a votar, por ejemplo, dirigentes reconocidos. Sí lo han hecho los periodistas de los medios oficiales, es decir, ellos tienen acceso hasta donde ingresan a ejercer su derecho al voto, es decir, funcionar con la máquina o apretar la máquina y toda esta situación que se da, el trámite que lleva ejercer el derecho al voto, y sí se lo han permitido a los medios oficialistas. Sin embargo, para los medios privados, internacionales, otro tipo de medios, pues por supuesto que no. Carmen, para los medios independientes, ese es el calificativo. Es Carmen Andrea Rengifo, nuestra periodista NTN 24 en Caracas. Por supuesto, a la hora exacta del cierre de las mesas, Carmen, vamos a volver contigo. Por ahora te dejo para que sigas trabajando. Nos vemos en solo minutos.